Es de noche en Las Vegas. Adentro de un teatro lleno hasta el último asiento, miles de personas le gritan a un hombre vestido de charro que es el rey, que es el ídolo, que es la voz más grande que ha dado México. Y afuera, o entre la multitud, abriéndose paso como puede, hay una mujer que no viene por un autógrafo. Viene con dos cosas en la mano: una foto vieja y una rosa pintada de azul. Una rosa azul, de esas que no existen en la naturaleza, que hay que pintar a mano, porque ninguna planta del mundo da una flor de ese color. Ella la escogió así por algo, porque esa rosa azul era ella misma, una hija que, según todos los papeles, según todas las biografías, según la familia entera del cantante, tampoco existía. Cuando por fin lo tiene cerca, le dice 3 palabras que llevaba toda la vida guardando. Según su propio relato, se acercó con la rosa azul y la foto y le dijo: «Papá, papá, soy tu hija Ana Lilia». Y asegura que él la miró, que se le hicieron los ojos chiquitos y brillosos, que algo pasó en esa mirada, pero que enseguida alguien lo tomó del brazo y el rey siguió su camino, sin decir una palabra. Esa mujer se llama Ana Lilia, y ella jura, con la mano en el corazón, que es la primera hija de Vicente Fernández, la que nació antes que todos, la que nunca llevó su apellido, la que le llevó una rosa azul y a la que él, hasta el día de su muerte, juró no conocer. Siéntate, que esta historia te la voy a contar despacio y completa. Cómo se cuentan las cosas que duelen de verdad. Y quiero pedirte algo antes de empezar: que la escuches como mujer, porque esta no es solo la historia de un ídolo. Es la historia de una mujer que pasó toda su vida esperando una mirada que quizá nunca llegó. Y eso, tú y yo lo sabemos. Es una herida que muchas mujeres conocen mejor de lo que quisieran. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, quién es Ana Lilia, de dónde salió y la historia de amor de 9 meses que ella asegura que existió antes de que el mundo conociera a Vicente Fernández. Segundo, el día que se paró frente a la familia del ídolo y dijo en voz alta: «Yo soy su hija mayor y no estoy mintiendo». Tercero, ¿por qué en todos estos años nunca hubo una prueba de sangre que cerrara el tema de una vez y las señales que ella jura que su padre le dejó en secreto a la vista de todos? Y cuarto, lo que pasó cuando el rey murió, la guerra por la herencia y la frase con la que esta mujer resumió toda una vida de espera. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender el tamaño de esta herida, primero tienes que entender quién era el hombre del que estamos hablando. Y para eso tengo que llevarte muy atrás, a un Jalisco pobre, polvoso, de mediados del siglo pasado. A una época en la que un hombre podía tener una vida entera antes de la vida que el mundo le iba a conocer. 17 de febrero de 1940. Huentitán el Alto, Jalisco. Nace un niño en una familia que no tenía nada, en una de esas casas donde el hambre se sienta a la mesa como un invitado más. Su padre Ramón era ranchero, su madre Paula lo era todo para él. Ese niño se llamó Vicente y desde chiquito tuvo que trabajar. Lustró zapatos, lavó coches,
fue albañil, ordeñó vacas. Lo que cayera, con tal de llevar unos centavos a la casa. Pero el niño tenía un sueño que no le cabía en el cuerpo. Quería cantar, quería ser como Pedro Infante, como Jorge Negrete, esos charros de la pantalla grande que hacían suspirar a México entero. A los 14 años ganó un concurso de aficionados en Guadalajara y desde ese día supo lo que quería ser. Se fue a buscar la vida cantando en restaurantes, en plazas, donde lo dejaran. Y aquí, justo aquí, en esos años de hambre y de guitarra, antes de la fama, antes de los millones, antes de que el mundo supiera su nombre, es donde empieza la parte de la historia que casi nadie te cuenta. Porque toda la vida de Vicente Fernández está contada. Hay libros, películas, series, documentales, 1000 entrevistas. Pero hay 9 meses, al principio de todo, que no aparecen en ninguna biografía oficial. Y esos 9 meses son, justamente, los que Ana Lilia lleva toda su vida tratando de que alguien escuche. Aquí viene lo primero que te prometí. ¿Quién es esta mujer? Y la historia que ella cuenta sobre cómo empezó todo. Se llama Ana Lilia Arechiga. Una mujer común, de las que ves en cualquier mercado, en cualquier fila del banco, en cualquier parada de camión. Sin lujos, sin glamour, sin nada que la distinga a primera vista de millones de mujeres mexicanas trabajadoras. Y ella cuenta que, desde que tiene uso de razón, desde niña, su madre le dijo quién era su padre. Para ella, nunca fue un descubrimiento de adulta ni una sospecha tardía. Fue algo con lo que creció, como quien crece sabiendo el color de sus propios ojos. Imagínate a esa niña, prendiendo la televisión, viendo aparecer al charro más famoso de México y volteando a ver a su mamá con esa pregunta en los ojos. Y la mamá asintiendo en silencio. Ese es tu papá, hija, pero no lo puedes decir ni lo puedes buscar. No es para nosotras. Crecer así te marca de una forma que pocos entienden. Porque no es que no tuvieras papá, es que lo tenías, lo veías todos los días en la pantalla. Era el hombre más amado del país y aún así no podías ni acercarte. Tener un padre tan cerca y tan imposible a la vez, eso fue la infancia de Ana Lilia. Y esa certeza, esa que le sembró su madre desde chiquita, nunca la soltó. Creció con ella, se hizo mujer con ella, envejeció con ella. La idea de que su sangre venía del hombre que México entero adoraba y que ella tenía que vivir como si eso no fuera verdad. Ahora bien, todo esto, su nombre, su certeza, su historia de origen, viene de su propia voz. Así que vamos a la raíz de todo, a esos 9 meses que ella asegura que existieron, y juzga tú misma. Según el relato de Ana Lilia Arechiga, contado por ella misma en televisión muchos años después, su madre conoció a Vicente cuando él era apenas un muchacho de 21 años. Ni un don nadie todavía, un cantante de restaurante que andaba, como ella dijo, haciendo sus pininos en Guadalajara, soñando con un futuro que aún no llegaba. De ese encuentro, asegura ella, nació una relación corta, de unos 9 meses, según cuenta. Y de esa relación, dice, nació ella. Fíjate bien en la fecha,
porque es importante para entenderlo todo sin juzgar de más. Esto, según el relato de Ana Lilia, habría pasado antes. Antes de Cuquita. Antes del matrimonio que el mundo entero conoció. Antes de que Vicente fuera Vicente. Cuando él era libre, joven, sin compromisos, sin un nombre que cuidar. Por eso, si la historia de ella fuera cierta, no estaríamos hablando de una traición a su esposa. Estaríamos hablando de algo anterior a todo. De un capítulo que el rey habría cerrado y enterrado antes de empezar la vida que lo hizo leyenda. No. Ahora, quiero ser honesta contigo, porque esta historia merece honestidad y no chisme. Todo esto que te acabo de contar es la versión de Ana Lili. Su palabra, su relato, lo que ella ha repetido sin cambiarlo durante años. Vicente Fernández, en vida, negó tener una hija fuera de los que todos conocían. La familia nunca la reconoció. Y, hasta el día de hoy, no existe una prueba de sangre que confirme lo que ella jura. Guarda ese dato, la prueba que nunca se hizo. Va a volver, y cuando vuelva, vas a entender por qué duele tanto. Pero hay algo que sí podemos saber, más allá de la sangre, y es lo que esa mujer ha vivido. Una vida entera convencida de quién era su padre, sin poder probarlo, sin poder acercarse, mirándolo desde el otro lado de una pantalla como lo mirabas tú. Imagínate eso por un segundo. Imagínate crecer sabiendo o creyendo con toda tu alma que el hombre que todo México adora en la televisión es tu padre. Y no poder decírselo a nadie, no poder tocar la pantalla, verlo o cantarle al amor de padre y a la familia, mientras tú estás del otro lado borrada. Porque según cuenta Ana Lilia, lo más cruel de su historia tiene un giro que casi nadie espera. Ella asegura que no fue Vicente quien la rechazó. Asegura que fue su propia madre la que, por orgullo, por dolor, por lo que fuera, nunca la dejó acercarse al cantante cuando era niña. Y que después, cuando ella ya era grande y quiso buscarlo, fue la familia del artista, su esposa, sus hijos, los que cerraron la puerta. Según su versión, ella quedó atrapada entre dos paredes. La de una madre que no la dejó ir y la de una familia que no la dejó entrar. En medio, una niña y luego una mujer, esperando. Y mientras esa niña crecía mirando, el hombre del otro lado de la pantalla se convertía en gigante. Déjame que te lo recuerde, porque tú lo viviste. En 1968, Vicente grabó su primer disco. Lo tituló, casi como una profecía, La voz que usted esperaba. Y unos años después llegó Volver, Volver. Ese grito que se te clava en el pecho aunque lo hayas oído 1000 veces. De pronto el hijo del ranchero llenaba plazas de toros. Vendía discos por millones. Filmaba películas. Le ponían una estrella en Hollywood. Entraba a tu casa cada fin de semana por la televisión, con el traje de charro y el sombrero en la mano, y tú lo recibías como a alguien de la familia. Y déjame que te recuerde cómo era ese amor, porque tú lo viviste y necesitas tenerlo fresco para entender lo que viene. Vicente no era un cantante más, era el consuelo de un pueblo entero. Cuando cantaba Volver, Volver,
Los hombres más bravos se soltaban a llorar sin vergüenza. Cuando cantaba El Rey, todo México sentía que, aunque no tuviera un peso, era dueño de su destino. Sus canciones eran las de los bautizos, las de las bodas, las de los velorios, la banda sonora de la vida de millones de familias como la tuya. Daba conciertos de 3, 4 horas y no se bajaba del escenario mientras la gente siguiera aplaudiendo. Decía que el público nunca tenía la culpa de nada y cantaba hasta quedarse ronco con tal de no defraudar a nadie. Y había un público que lo amaba más que ningún otro. Los mexicanos que se habían ido a Estados Unidos a trabajar, a juntar dólares, a mandarlos a la casa que dejaron atrás. Para ellos, Vicente era un pedazo de la patria que extrañaba. Llenaba estadios en Los Ángeles, en Chicago, en Texas, y las gradas se volvían un mar de gente que lloraba con sus canciones, porque esas canciones decían lo que ellos no podían explicar. Las ganas de volver a una tierra, a una madre, a una juventud que se quedó del otro lado de la frontera. Y aquí está el detalle que le da sentido a toda esta historia. Porque Vicente no solo cantaba, actuaba. Hizo cerca de 30 películas y en casi todas hacía el mismo personaje, el charro de honor, el hombre de palabra, el padre bueno que defiende a los suyos y muere por su familia. Película tras película, México lo vio ser ese hombre. El padre ejemplar, el que protege a sus hijos con la vida, el que jamás abandonaría a su sangre. Y la gente no separaba al personaje del actor. Para millones, Vicente Fernández era ese padre de honor, en la pantalla y en la vida real. Cantaba canciones que le ponían los pelos de punta a cualquiera cuando le cantaba a la figura del padre, a la sangre, a los hijos. Era, para todo México, el símbolo mismo de lo que debía ser un buen padre. ¿Y ahora entiendes por qué esta historia duele tanto? Porque mientras el charro de honor le cantaba al amor de padre frente a millones, había una mujer sentada frente a un televisor que lo veía acá en eso y se preguntaba, con el corazón hecho pedazos, por qué ese amor de padre que le sobraba para toda una nación nunca alcanzó para ella. Esa es la contradicción que parte esta historia en dos. El hombre que se hizo inmortal interpretando al padre perfecto. Y la hija que asegura que, en la vida real, ese mismo hombre nunca la quiso mirar. Las dos cosas, otra vez, viviendo en el mismo cuerpo. El padre de la pantalla amado por todos y el padre de carne y hueso que, según Ana Lilia, le cerró la puerta hasta el último día. Y hay algo en esa relación de una sola vía que me parte el corazón. Porque Ana Lilia no podía hablar con su padre, no podía abrazarlo, no podía ni llamarle por teléfono. Pero podía escucharlo. Cada vez que prendía la radio, cada vez que sonaba su voz en una fiesta, en una cantina, en la casa de una hada, ahí estaba él, cantándole, sin saberlo, a ella también. Para el resto del mundo, esas canciones eran entretenimiento. Para Ana Lilia, según lo que ella cargaba, eran lo más cerca que iba a estar nunca de la voz de su papá. Un vínculo de un solo lado. Ella lo conocía a él de memoria, su voz,
sus gestos, sus canciones, su forma de quebrarse en el escenario. Y él, según el relato de ella, ni siquiera quería saber que ella existía. Hay una crueldad muy especial en eso. En amar a alguien que puedes ver y oír todos los días, pero que jamás te va a ver ni a oír a ti. Es como amar a través de un vidrio. Tú del lado de adentro, mirándolo todo, y él del otro lado, sin saber siquiera que estás ahí. Y ese vidrio, esa pantalla, fue el único hogar que Ana Lilia tuvo de su padre. No una casa, no una mesa familiar, no un domingo juntos. Una pantalla encendida y una voz que llenaba el cuarto. Por eso, cuando ella dice que esas flores de la tumba, esas lilies, eran un mensaje para ella, yo no la juzgo. Una mujer que solo tuvo a su padre a través de una pantalla, aprende a buscar el amor en las señales más pequeñas, porque es lo único que le dieron. Esa es la parte que hace esta historia tan distinta. Porque mientras tú lo veías en tu sala y lo querías, había una mujer que lo veía exactamente igual que tú en una pantalla de lejos. Con una sola diferencia, ella estaba convencida de que ese hombre era su padre. Tú lo admirabas, ella lo extrañaba, y el televisor era lo único que las dos tenían de él. Recuerda a esta mujer, Ana Lilia, la de la rosa azul, porque ella es el corazón de toda esta historia y va a volver una y otra vez hasta el final. Y cada vez que vuelva, vas a entender un poco más lo que significa pasar la vida entera tocando una puerta que nunca se abre. Pero antes de seguir con ella, tengo que contarte cómo era el mundo que hacía posible que un hombre pudiera tener una hija en secreto y borrarla sin que pasara nada. Porque ese mundo, créeme, lo conoces. A lo mejor lo viviste en tu propia familia. En el México en el que Vicente se hizo hombre, había una regla que nadie escribía, pero que todos cumplían. El hombre podía tener su casa grande y su casa chica, su familia de enfrente y su familia de atrás. Y mientras mantuviera las dos, mientras no faltara el gasto, la sociedad entera miraba para otro lado. A eso se le decía ser muy hombre. Y a la mujer que aguantaba, que callaba, que criaba sola al hijo de un hombre que no daba la cara, se le decía abnegada. Qué palabra tan terrible, ¿verdad? Abnegada. Como si renunciar a una misma fuera una virtud y no una condena. Y aquí es donde tú entras, aunque no quieras. Porque tú conociste ese mundo, a lo mejor lo viste en tu propia calle, en tu propia familia. El tío que tenía otros hijos por ahí y todos lo sabían y nadie decía nada. El señor respetado del pueblo que mantenía dos casas. La mujer que crió sola y que, cuando preguntaban por el padre, bajaba los ojos y cambiaba de tema. Para un hombre normal, ese arreglo ya era injusto. Pero para un hombre que se estaba volviendo el símbolo de México, era algo más. Era un peligro. Porque Vicente no solo cantaba, construía una imagen. El charro de honor. El hombre de una sola palabra. El padre de familia ejemplar que adoraba a su esposa y a sus hijos. Esa imagen valía millones. Vendía discos, llenaba estadios, ponía a México a sus pies. Y una hija nacida
antes de esa historia, una hija que no encajaba en la postal perfecta era una grieta en el negocio más rentable del espectáculo mexicano. Y para que de verdad sientas el tamaño de esa grieta, tengo que enseñarte cómo amaba Vicente a los hijos que sí reconoció, porque el contraste es lo que hace que esta historia te quite el sueño. En 1963, ya casado, formó la familia que el mundo entero conoció. Se casó con María del Refugio Abarca, Cuquita, una muchacha de 17 años. Con ella tuvo 3 hijos varones, Vicente, Gerardo y Alejandro, y años después adoptaron a una niña, Alejandra. Esos eran sus hijos, los de la postal, los del apellido, los que el charro de honor presumía con orgullo. ¿Y sabes hasta dónde era capaz de llegar Vicente por esos hijos? Déjame contarte algo que te va a poner la piel de gallina. En 1998, su hijo mayor, Vicente Jr., fue secuestrado. Una banda de criminales tan despiadada que los llamaban los mochadedos, porque para presionar a las familias mutilaban a sus víctimas. Y con el hijo de Vicente lo hicieron. Le amputaron 2 dedos de la mano y se los mandaron al padre como prueba. El muchacho estuvo secuestrado 121 días, 4 meses en cautiverio. Y Vicente movió cielo, mar y tierra, negoció, pagó, sufrió en silencio, hizo todo lo que un padre haría por un hijo. Y aquí es donde la historia de Ana Lilia se vuelve insoportable de tan injusta. Porque estamos hablando de un hombre que por los hijos que reconoció era capaz de enfrentarse a secuestradores, de pagar fortunas, de dar la vida si hacía falta. El amor de padre lo tenía de sobra, lo tenía feroz. Pero según ella, nunca tuvo ni una gota de ese amor para la hija que llegó antes que todos. Imagínate lo que es eso para Ana Lilia. Ver, desde afuera, cómo ese hombre era el padre más entregado del mundo con unos hijos, mientras a ella la dejaba del otro lado de la puerta. No es que él no supiera ser padre, sabía. Era un padre devoto. Es que, según el relato de ella, eligió no serlo con ella. Y eso, para una hija, es 1000 veces peor que tener un padre incapaz de amar. Porque significa que el amor existía, que era posible, que lo viste con tus propios ojos repartido entre otros, y que a ti, solo a ti, te lo negaron. Cuquita, por su parte, sostuvo esa familia durante casi 60 años. Aguantó las ausencias, las giras eternas, los rumores de otras mujeres, y se quedó firme hasta el final, leal a su marido contra todo. Ella era la reina oficial, la señora Fernández, la que aparecía en las fotos, la que tenía el lugar, el nombre, la casa grande. Y al otro lado de esa postal perfecta, invisible para todos, estaba Ana Lilia. La que no salía en ninguna foto, la que no tenía lugar, ni nombre, ni casa. La que, según ella, fue borrada para que la postal siguiera siendo perfecta. ¿Entiendes lo que eso significaba para una mujer como Ana Lilia? Que ella no se enfrentaba solo a un hombre que no la reconocía. Se enfrentaba a una industria entera que tenía un interés real, contante y sonante, en que esa imagen del charro perfecto no se manchara nunca.
disqueras, televisoras, empresarios. Toda una maquinaria que ganaba dinero con la postal intacta. Una mujer sola, sin dinero, sin apellido, sin pruebas, contra todo eso. ¿Tú qué habrías hecho? Hay un detalle en el relato de Ana Lilia que como mujer me parte el alma. Ella cuenta que el rechazo más doloroso no vino del hombre famoso. Vino de su propia madre, una mujer que, según el relato, prefirió cargar sola con todo antes que exponer a su hija, antes que mendigar un reconocimiento, antes que humillarse frente a la familia del cantante. Y quiero que pensemos en esa madre un momento, porque también es una víctima de esta historia. Una mujer joven en una época sin piedad para las madres solteras que tomó la decisión que tomaron tantas de su generación, tragarse el orgullo herido y criar a su hija lejos en silencio sin nombrar al padre. A lo mejor para protegerla, a lo mejor por dignidad, a lo mejor porque le dolía demasiado. Solo ella sabía y se llevó sus razones a la tumba. Quizá tú conociste a una mujer así. Una madre que crió sola, que nunca habló mal del padre ausente, pero tampoco lo defendió, que se guardó todo para que la hija no sufriera. Quizá esa mujer fue tu madre, quizá fuiste tú. Porque el silencio de las madres de esa época no era frialdad, era la única forma de amor que les dejaron tener. Callar para sobrevivir, callar para que la hija no cargara la vergüenza que a ellas les echaron encima. Y quiero que pensemos en esa madre, porque su historia es la de toda una generación de mujeres que esta audiencia conoce demasiado bien. Una muchacha que se enamoró de un cantante joven, soñador, con una voz que prometía el cielo. Que tuvo una hija de ese amor corto y que, cuando él siguió su camino hacia la fama, se quedó sola, con una niña en brazos, en un México que no perdonaba a las madres solteras. En esa época, una mujer en su situación cargaba con una marca. El murmullo del vecindario, la palabra cruel a sus espaldas, la iglesia, la familia, la sociedad entera recordándole todos los días que había hecho algo malo. Como si el hombre que se fue no tuviera ninguna culpa y todo el peso cayera sobre la que se quedó. ¿Cuántas mujeres de tu generación vivieron exactamente eso? El hombre que embaraza y desaparece sin pagar un precio y la mujer que se queda cargando la criatura y la vergüenza, las dos cosas a la vez, toda la vida. Por eso, cuando Ana Lilia dice que su propia madre no la dejó acercarse al cantante, yo no veo a una madre cruel. Veo a una mujer rota, orgullosa, herida, que decidió que prefería criar sola a su hija antes que ir a mendigar un reconocimiento que la humillaría todavía más. A lo mejor pensó que protegía a la niña, a lo mejor el orgullo le pudo más que todo, a lo mejor las dos cosas. Lo que es seguro es que esa decisión, tomada por amor o por dolor, marcó la vida entera de Ana Lilia. Porque le quitó los años en los que un padre y una hija se conocen. Los años de la infancia, los que ya no se recuperan. Y cuando esa niña creció y por fin pudo decidir por sí misma, se encontró con que ya era demasiado tarde. El cantante de restaurante de aquellos años
se había convertido en una muralla, rodeado de fama, de dinero, de una familia que lo protegía, de una imagen pública que valía millones. La puerta que su madre no abrió cuando ella era niña, ahora la cuidaba un imperio entero. Y atravesarla iba a ser la lucha más larga, más solitaria y más dolorosa de toda su vida. Y así creció Ana Lilia, con un secreto en casa que pesaba como una piedra, con una madre que no hablaba y un padre que cantaba en la televisión para todos menos para ella. Hasta que un día, ya siendo grande, decidió que se había cansado de esperar permiso, que iba a buscar a su padre con sus propias manos. Y esa decisión, créeme, no fue poca cosa, porque significaba romper con todo lo que su madre le había enseñado. Significaba dejar de ser la hija obediente que aceptaba el silencio y convertirse en la mujer que se atreve a tocar la puerta sabiendo que se la pueden cerrar en la cara. Significaba exponerse a la burla, al rechazo, a que la llamaran loca, interesada, mentirosa. Y aún así lo hizo. Porque llega un momento en la vida de una mujer en que el dolor de callar se vuelve más grande que el miedo a hablar. Y cuando ese momento llega, ya no hay vuelta atrás. A lo mejor tú conociste ese momento en tu propia vida. El día que dijiste basta, el día que dejaste de aguantar en silencio algo que llevabas años cargando, aunque te temblara la voz, aunque supieras que ibas a pagar un precio. Si lo viviste, entonces entiendes a Ana Lilia mejor que nadie. Porque lo que ella hizo no fue un capricho. Fue el acto de una mujer que decidió, por fin, dejar de pedir permiso para existir. Y lo que hizo entonces, frente a las cámaras, frente a la familia, frente a México entero, es de las cosas más valientes y más tristes que vas a escuchar en mucho tiempo. Pero eso te lo cuento en un momento. Durante años, Ana Lilia hizo lo que muchas hijas no reconocidas hacen: buscar el momento, la rendija, la oportunidad de acercarse, aunque fuera un segundo, al hombre que creía su padre. Y como él era una figura pública, esos momentos llegaban en los lugares más improbables, en un concierto, en un evento, entre la multitud. Aquí viene lo segundo que te prometí. El día, o más bien los días, en que esta mujer se atrevió a pararse frente al rey y a su familia y a decir en voz alta lo que llevaba toda la vida callando. El primero de esos momentos es el de la rosa azul, el que te conté al principio. Las Vegas, un concierto, ella abriéndose paso con la flor pintada y la foto en la mano. Papá, papá, soy tu hija Ana Lilia. Y según ella, esos ojos que se hicieron chiquitos y brillosos. Un instante, una mirada, y después la mano de alguien en el brazo del cantante, llevándoselo. Detente conmigo en esa escena, porque quiero que la veas como si estuvieras ahí. Es de noche, Las Vegas, las luces, la gente, el bullicio de un concierto que acaba de terminar. Entre el gentío que empuja para acercarse al ídolo, hay una mujer que no se parece a las demás fans. No trae un disco para que se lo firme. No trae el teléfono listo para una foto. Trae una rosa que ella misma pintó de azul, porque azul no las venden,
porque ese color no existe en ningún jardín, y trae una vieja fotografía apretada contra el pecho. El corazón se le sale. Lleva años, toda la vida, ensayando este momento en su cabeza. Y ahora lo tiene ahí, a unos pasos, al hombre que cree su padre. Se abre paso, estira el brazo con la rosa azul y la foto, y le dice, con la voz quebrada, lo que lleva una vida entera queriendo decir: papá, papá, soy tu hija Ana Lilia. Ella jura que él la oyó, que la miró, que sus ojos, de pronto, se hicieron pequeños y se llenaron de un brillo extraño, como de reconocimiento, como de algo guardado muy hondo que sube de golpe. Por una fracción de segundo, asegura ella, padre e hija se miraron. Y entonces alguien lo tomó del brazo. Y el rey siguió su camino, hacia su gente, hacia su mundo, hacia su vida perfecta. Y la mujer de la rosa azul se quedó ahí, con la flor en la mano y la foto contra el pecho, viéndolo alejarse. Una vez más. Si eso pasó como ella lo cuenta, piensa en lo que significa esa mirada. Porque una mirada así no se le da a una desconocida. Pero tampoco alcanzó para un abrazo, ni para una palabra, ni para un solo gesto delante de los demás. Fue, quizá, lo más cerca que estuvo nunca de su padre. Un brillo en los ojos de un hombre que no podía o no quería dar el siguiente paso. Pero hubo otro momento todavía más impresionante, y este ocurrió en un escenario que no te imaginas. Ana Lilia cuenta que, en una ocasión, Vicente coincidió en un evento con Hillary Clinton, en plena campaña por la presidencia de Estados Unidos. Imagínate la escena, el charro de México saludando a una de las mujeres más poderosas del mundo, rodeado de su gente, de su hijo, de su esposa, y entre la multitud otra vez ella. Según su relato, le gritó: papá, yo soy tu hija. Y asegura que él volteó, que la miró con los ojos conmovidos, que se quedó como congelado un instante, pero que la familia la veía con molestia, y que el momento se deshizo en cuanto la propia Clinton lo tomó del brazo para seguir saludando. Una mirada entre los dos. Eso fue todo lo que ella dice haber recibido. Detente a pensar en lo surreal de esa escena, si pasó como ella la cuenta. De fondo, una de las contiendas más ruidosas de la historia reciente de Estados Unidos. Cámaras, seguridad, periodistas, el peso del mundo entero encima. Y en medio de todo ese poder, de toda esa importancia, una mujer anónima cuya única misión, la más grande de su vida, era que un hombre volteara a verla y la llamara hija. Para los demás, ese día se trataba de política, de elecciones, de naciones. Para ella, se trataba de lo único que de verdad le importaba en el mundo: un padre. Y ahí se ve el tamaño de su obsesión, y lo digo sin juzgarla, porque es una obsesión de amor. Esta mujer se metió entre presidentes y guardaespaldas, arriesgándose a que la sacaran, a que la humillaran, a que la trataran como una intrusa. Todo por un segundo de atención de su padre. Todo por una mirada. ¿Cuántas de nosotras hemos hecho locuras parecidas por amor? Por ser vistas. Por importarle a alguien que no nos daba nuestro lugar. Ana Lilia las hizo a la vista del mundo entero. Y el mundo, en lugar de conmoverse, prefirió reírse de ella.
Y quiero que entiendas que esto no fue una vez, ni dos. Según su relato, Ana Lilia pasó años buscando esas rendijas. Cada vez que el cantante se presentaba cerca, cada vez que había un evento, una posibilidad, ahí estaba ella, intentando de nuevo. Una mujer que organizaba su vida entera alrededor de la esperanza de un instante con su padre, ahorrando para un boleto, averiguando fechas, haciendo filas, buscando la manera de acercarse 1 o 2 metros, lo suficiente para que él la oyera. Y cada intento tenía un precio, porque cada vez que se acercaba y no pasaba nada, cada vez que lo veía alejarse, era un rechazo nuevo. No es que la hirieron una vez, es que ella eligió una y otra veces volver a exponerse a que la hirieran con tal de no perder la esperanza. Piensa en la fuerza que hace falta para eso. La mayoría de la gente, tras el primer rechazo, se rinde, se protege, decide que ya no vale la pena. Pero el amor de una hija por su padre, aunque ese padre no responda, es de las cosas más tercas que existen. Ana Lilia no se rindió en años, décadas. Volvía a pintar la rosa, volvía a guardar la foto, volvía a ensayar las palabras, volvía a intentarlo. Hasta que un día ya no hubo más conciertos a los cuales ir, porque el rey se retiró de los escenarios, y después se enfermó, y después se fue. Y con él se fueron, para siempre, todas las rendijas que le quedaban a Ana Lilia. Piensa en lo que es eso. Gritarle papá a un hombre frente a cientos de personas, frente a su familia, frente a las cámaras, sabiendo que te van a ver como la loca, la interesada, la que quiere colgarse de la fama. Y aún así hacerlo, porque la necesidad de que tu padre te mire una sola vez es más fuerte que toda la vergüenza del mundo. Y esa frase, esa que ella ha repetido en cada entrevista sin cambiarla nunca, es la que resume su lucha entera. Yo soy su hija mayor y no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Fíjate en esas 3 palabras, porque encierran todo el dolor de su historia. Una mujer que pasó la vida no solo sin un padre, sino teniendo que demostrarle al mundo que no era una mentirosa, que no estaba loca, que no inventaba. Como si el dolor de no ser reconocida fuera poco, encima tenía que cargar con la sospecha de todos. Y esa sospecha la vivió en carne propia, cuando, ya muerto Vicente, se sentó frente a las cámaras a contar su historia. Lo hizo en uno de esos programas de espectáculos donde se cuece la nota más picante, frente a conductores acostumbrados a destrozar a sus invitados. Y ahí, en lugar de encontrar a alguien que la escuchara con compasión, encontró el interrogatorio de siempre. ¿Por qué no se hizo la prueba de ADN? ¿Por qué aparece justo ahora que él murió? ¿No será que solo quiere el dinero? Pregunta tras pregunta, todas con la misma sospecha de fondo, que mentía. Fíjate en la trampa, porque es la misma de siempre con las mujeres. Si habla, es una oportunista que busca fama y dinero. Si se calla, entonces es que no tenía razón. Gane lo que gane, pierde, porque el juego estaba arreglado en su contra desde el principio.
Cuando le preguntaron de frente por qué no se había hecho el análisis que lo resolvería todo, ella se quedó callada un momento, miró al aire y respondió que nunca se lo permitieron, que jamás tuvo acceso a una muestra del cantante. Y los conductores intercambiaron esa mirada que tú conoces, la mirada del que no le cree. Imagínate estar ahí, una mujer común, sin experiencia en cámaras, sin asesores, sin abogados, contando la herida más profunda de su vida, mientras del otro lado la miran como a una mentirosa. Y todo México viéndolo, y todo México opinando. Porque eso es lo que le hicieron a Ana Lilia los programas de espectáculos. La usaron unas semanas, la exprimieron por rating, la pusieron a contar su dolor para llenar minutos de televisión. Y cuando el tema dejó de dar clics, la soltaron, la olvidaron, pasaron al siguiente escándalo. Igual que hicieron con tantas mujeres antes que ella. La diferencia es que Ana Lilia ya estaba acostumbrada a que la soltaran, a que la olvidaran, a quedarse, una vez más, sola con su verdad. Y ahí está algo que quiero que pienses. Porque es muy fácil ver a una mujer así en la televisión y decir, ¡ay, esta qué querrá! Pero detrás de cada mujer a la que llamamos loca, exagerada u oportunista, muchas veces hay una herida real que nadie quiso mirar. A lo mejor Ana Lilia tenía razón, a lo mejor no, pero la forma en que la trataron, el desprecio, la burla, la prisa por desecharla, esa sí que dice mucho, de ellos y de nosotros. Quiero detenerme aquí un segundo, contigo, de mujer a mujer. Si tú estás escuchando esto, es porque algo de esta historia te está tocando por dentro. A lo mejor conociste a alguien que buscó toda la vida a un padre que no la quiso ver. A lo mejor esa persona fuiste tú. A lo mejor fuiste la madre que crió sola. Estas historias, las de las mujeres que el mundo prefirió no ver, las de las hijas borradas, las de las madres que callaron, no se cuentan en ningún lado. Se las traga el olvido, igual que se quiso tragar a Ana Lilia. Por eso este espacio existe, para que estas mujeres tengan, por fin, quien cuente su historia completa y con respeto. Si tú crees que estas historias merecen no perderse, déjamelo en los comentarios. Cuéntame la tuya o la de alguien que conociste, porque cada vez que una de estas historias se cuenta y alguien la escucha, una de estas mujeres deja de estar sola. Y ahí está la pregunta que a mí no me deja en paz. Si de verdad ella estaba mintiendo, ¿por qué insistir tantos años, sin ganar nada, aguantando la burla de medio país? Y si no estaba mintiendo, ¿qué clase de mundo deja a una hija gritándole papá a un hombre que prefiere voltear la cara? Porque eso fue, al final, lo que ella siempre denunció. Que no le pedía dinero, que no le pedía el apellido, que lo único que quería era que él, una vez, una sola vez, la mirara de frente y dijera en voz alta lo que ella jura que él sabía. Pero esa mirada de frente nunca llegó. Y para entender por qué, tengo que contarte lo de la prueba que nunca se hizo. La prueba que lo habría resuelto todo en un día. Y por qué, curiosamente, nunca se hizo. Aquí viene lo tercero que te prometí.
Y es, para mí, la parte más difícil de toda esta historia. Porque hay una pregunta que cualquiera se hace en cuanto oye este caso. Si Ana Lilia está tan segura, si jura por su vida que es hija de Vicente Fernández, ¿por qué nunca hubo una prueba de sangre que lo confirmara? Un análisis de ADN, una sola muestra, algo que en un día habría terminado con décadas de duda. La respuesta de ella es siempre la misma. Dice que nunca le permitieron acercarse lo suficiente, que nunca tuvo acceso a una muestra del cantante, que la familia jamás se prestó a una prueba. Cuando en televisión le preguntaron, de frente, por qué no se había hecho el examen, ella desvió la mirada y respondió que no se lo habían permitido. Y aquí, tú y yo tenemos que ser honestas y mirar las dos caras. Porque hay quienes dicen, si de verdad fuera su hija, habría peleado por esa prueba en los tribunales, habría insistido por la vía legal hasta conseguirla. Y hay quienes responden, ¿con qué dinero pelea una mujer pobre contra el imperio legal de la familia más poderosa de la música mexicana? Las dos cosas son ciertas, y entre las dos se quedó atrapada la verdad, sin que nadie la sacara nunca a la luz. Y quiero que nos quedemos un momento en esto, porque es donde muchos se equivocan al juzgar esta historia. La gente piensa que un análisis de ADN es algo fácil, algo que cualquiera puede exigir y obtener. Pero la realidad es otra, sobre todo cuando del otro lado hay una de las familias más poderosas y mejor defendidas de México. Para obligar a una familia así a una prueba, una mujer pobre necesitaría años de juicios, abogados carísimos y una resistencia que pocos pueden pagar. Y aún ganando, tendría que probar primero, ante un juez, que tiene motivos suficientes para exigirla. El imperio, en cambio, solo necesitaba una cosa para frenarlo todo: silencio y tiempo. Y tiempo a un hombre de 80 años le quedaba poco. Así que el reloj siempre jugó a favor del rey y en contra de ella. Y ahí está la parte que más rabia da. Que la verdad de verdad, estaba al alcance de la mano todo el tiempo. Un hisopo, una gota de saliva, un minuto. Eso bastaba para darle paz a esta mujer o para desmentirla de una vez. Y nadie, nunca, en décadas, quiso dar ese minuto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si Vicente estaba tan seguro de que ella mentía, una prueba lo habría liberado para siempre de la acusación. La habría callado de raíz. Y sin embargo, según el relato de ella, nunca quiso hacerla. Hay quien dice que era porque no tenía nada que probarle a una desconocida. Y hay quien se pregunta, en voz baja, ¿por qué un hombre que no tenía nada que temer le tendría miedo a una simple prueba? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Esa duda, ese hueco, es justamente lo que mantiene viva esta historia hasta hoy. Pero déjame decirte algo, y quiero que me escuches bien. Esta historia importa aunque nunca sepamos la verdad de la sangre. Porque lo que sí es seguro, lo que nadie puede negar, es que existió una mujer que pasó su vida entera convencida de que era hija de Vicente Fernández, que lo amó como a un padre, que lo buscó, que sufrió su silencio, que envejeció esperando una mirada.
Eso pasó, eso fue real, con ADN o sin ADN. Y ese dolor, el de querer a alguien que no te reconoce, no necesita ninguna prueba de laboratorio para ser verdadero. Lo llevas en el cuerpo, lo cargas toda la vida. Y los que saben de estas cosas lo confirman. Una hija que crece sin el reconocimiento de su padre no carga solo una tristeza, carga una pregunta que la persigue para siempre. ¿Qué tuve yo de malo? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué le faltó a mi existencia para que él no me quisiera nombrar? Esa pregunta se mete en todo, en cómo te ves a ti misma, en cómo amas, en cómo crees o dejas de creer que mereces que te quieran. Muchas mujeres pasan la vida entera tratando de llenar ese hueco, buscando en otras personas la aprobación que un padre nunca les dio. Y por eso la historia de Ana Lilia no es solo suya. Es la de todas las que crecieron con esa pregunta clavada en el pecho. Las que aprendieron desde niñas que su lugar en el mundo había que ganárselo, porque no les fue dado, por quién debía dárselo. Ella lo dijo a su manera, y es de las cosas más tristes que le he oído a alguien. Que nunca le pidió dinero a su padre, que lo único que quería era oírlo decir una vez que era su hija. Una palabra. Eso era todo. Una sola palabra que lo habría costado nada a él y que para ella lo habría valido todo. Pero esa palabra nunca llegó. Y una hija puede sobrevivir a casi cualquier cosa, menos al silencio del padre, que decidió que era más fácil no nombrarla. Y eso es lo más cruel de todo, que la única cosa que podía darle paz a esta mujer, un simple análisis, era justamente la que nunca estuvo a su alcance. Tan cerca y tan imposible como una rosa azul, algo que todos pueden ver, pero que en la realidad no existe porque nadie la dejó existir. Sin la prueba, a Ana Lilia solo le quedaron las señales. Y aquí es donde su historia se vuelve casi poética, aunque sea de su propia cosecha. Porque ella, a falta de un papel, a falta de un sí en voz alta, se aferró a pequeñas cosas que para ella eran mensajes secretos de su padre. La primera es una canción, Mi niña bonita. Un tema que Vicente grabó pocos años después de la fecha en que ella asegura haber nacido. Y ella jura con todo el corazón que esa canción era para ella, que su padre, que no podía nombrarla en público, le cantó a escondidas a través de un disco que escuchó todo México sin saber para quién era. ¿Es verdad? No hay forma de saberlo. Es la interpretación de ella, su manera de encontrar amor, donde solo había silencio. Pero detente a pensar en lo que significa. Una mujer tan hambrienta de una señal de su padre, que encontró en una canción de la radio el abrazo que en la vida real nunca recibió. Eso no es prueba de nada ante un juez, pero ante el corazón de una hija abandonada era todo lo que tenía. Ana Lilia también ha asegurado algo más fuerte. Dice que existe una grabación en la que el propio Vicente habría reconocido, en privado, que sabía de la existencia de una hija y que no podía reconocerla por la presión de su esposa y de sus hijos. Quiero ser muy clara contigo en esto, porque es importante.
Esa grabación nunca se ha mostrado de forma pública, ni se ha verificado de manera independiente. Es algo que ella afirma tener, nada más y nada menos. Si existe, sería la prueba más grande de toda la historia. Si no existe, es una más de las cosas que ella jura y que nadie ha podido comprobar. Hasta hoy, sigue siendo su palabra contra el silencio de una familia. Y aquí tengo que nombrarte, sin rodeos, el mecanismo que hizo posible toda esta tragedia. Porque no fue solo un hombre tomando una decisión personal. Fue todo un sistema funcionando. El sistema que dice que la imagen de un ídolo vale más que la verdad de una mujer. No. Vicente Fernández no era solo Vicente Fernández. Era una marca, un símbolo, un negocio de millones de dólares construido sobre una idea, la del charro de honor, el padre de familia perfecto, el hombre intachable. Reconocer a una hija nacida de una relación anterior, de un amor de juventud que nadie conocía, ponía en riesgo esa idea. Y la idea daba de comer a mucha gente. Piénsalo así, porque así de frío era. Por un lado de la balanza, el corazón de una mujer que solo quería un padre. Por el otro lado, una imagen que valía millones y que le daba de comer a disqueras, televisoras, empresarios y a la familia entera. ¿De qué lado crees que se inclinó siempre la balanza? Por eso, cuando hablamos de ¿por qué nunca la reconoció?, no podemos pensar solo en un hombre duro de corazón. Hay que pensar en todo lo que se habría caído si él decía que sí. La postal del padre perfecto, agrietada, la duda sembrada sobre cuántas otras historias habría, el escándalo, la prensa, las preguntas incómodas. Era más fácil, mucho más fácil y más barato, que una mujer pobre cargara sola con el silencio a que un imperio entero arriesgara su tesoro más grande, la imagen intachable del rey. Y así, la cuenta más injusta del mundo se mantuvo cuadrada durante décadas. Ella perdía para que todos los demás ganaran. Y esa, mi gente, es la historia de tantas mujeres. Las que fueron sacrificadas, borradas, escondidas, para que la imagen de un hombre importante siguiera limpia. No porque no importaran, sino porque importaban menos que el negocio. Y la herramienta más poderosa de ese sistema no fue gritar, ni amenazar, ni desmentir. Fue el silencio. Fíjate que, en toda esta historia, la familia reconocida de Vicente casi nunca respondió a Ana Lilia de frente. No salieron a pelear con ella en la televisión. No la demandaron por difamación. No dieron entrevistas para desmentirla punto por punto. Simplemente la ignoraron. La trataron como si no existiera. Y ese silencio, que parece pasivo, es en realidad la forma más eficaz de borrar a alguien. Porque para discutir con alguien, primero tienes que reconocer que existe. Y lo que hicieron con Ana Lilia fue no darle ni eso, ni siquiera la dignidad de una respuesta. Imagínate gritar con todas tus fuerzas y que del otro lado no haya ni eco. Que la gente más cercana a tu supuesto padre actúe como si tus palabras fueran viento. Eso es lo que vivió ella durante años.
No el no rotundo que al menos cierra una herida, sino el silencio que la deja abierta para siempre. Porque un no termina algo. El silencio, en cambio, te deja esperando. Y esperar sin respuesta, sin final, es la forma más larga y más cruel de sufrir. Y aquí tengo que parar y hablarte despacio, porque esto es lo que de verdad importa. Quizá tú sabes lo que es amar a alguien que nunca te dio tu lugar. Quizá esperaste años una llamada, una disculpa, un gesto que nunca llegó. Quizá te tocó querer a un padre, a un hombre, a alguien de tu sangre que te miró de lejos y eligió no acercarse. Si es así, entonces tú no estás escuchando la historia de Ana Lilia. Estás escuchando un pedazo de la tuya. Porque al final, el caso de esta mujer dejó de ser solo sobre Vicente Fernández. Se volvió el espejo de miles de mujeres que cargan, en silencio, la herida de no haber sido reconocidas, queridas, nombradas por quien debía hacerlo. Hijas de padres ausentes, mujeres que dieron amor a quien no se los devolvió. Madres que criaron solas y nunca recibieron ni una gracias. Ana Lilia se volvió sin quererlo la voz de todas ellas, la que se atrevió a gritar en voz alta lo que tantas callaron toda su vida. Y mientras ella gritaba, el rey envejecía en su rancho, rodeado de amor, de premios, de homenajes, hasta que llegó el final. Y con el final, en lugar de cerrarse, esta historia se abrió de par en par. Porque lo que pasó cuando Vicente murió, nadie lo vio venir. En agosto de 2021, Vicente sufrió una caída en su rancho. Lo llevaron a un hospital en Guadalajara y de ahí ya no salió por su propio pie. Pasaron las semanas, los partes médicos, las vigilias de fans afuera del hospital, con veladoras, fotos y discos viejos. 4 meses largos en los que México entero contuvo la respiración. Y mientras la nación rezaba por el rey, había una mujer que rezaba distinto. Desde lejos, desde afuera, sin que nadie la dejara entrar. Porque Ana Lilia cuenta que durante todos esos meses de agonía, ella no pudo acercarse. No la dejaron verlo, no pudo despedirse. Imagínate la tortura. Saber que el hombre que crees tu padre se está muriendo a unos kilómetros de ti y no poder cruzar la puerta. No por falta de amor, por falta de permiso. Otra vez la misma pared de toda su vida, ahora en el peor momento posible. Piensa en el contraste de esas semanas, porque es desgarrador. Afuera del hospital, México entero hacía guardia. Cientos de personas con veladoras, con mariachis, con fotos del ídolo rezando por el rey día y noche. Los noticieros daban el parte médico cada mañana, como si fuera un asunto de Estado. La nación entera abrazaba a su charro en su hora más difícil. Y en algún lugar, lejos de todo ese ruido, en una casa modesta, había una mujer haciendo su propia vigilia. Sola, en silencio, pegada al televisor como tú, como todos, pero con un nudo distinto en la garganta. Porque para el país, el que se moría era una leyenda. Para ella, según lo que cargaba en el corazón, el que se moría era su padre. Imagínate esa soledad. Llorar por un padre que se muere
y no poder decírselo a nadie. No poder llegar al hospital. No poder mandar ni una flor con tu nombre. No tener derecho ni siquiera a tu propio duelo, porque para el mundo tú no eras nadie de él. Ana Lilia cuenta que durante esos 4 meses intentó, a su manera, estar cerca. Pero las puertas, todas las puertas, estaban cerradas para ella, igual que lo habían estado toda la vida. Y cuando llegó el final, cuando el 12 de diciembre se apagó la voz más grande de México, ella se enteró como te enteraste tú, por la televisión. No por una llamada de la familia, no por un aviso, por la misma pantalla en la que lo había visto cantar toda su vida. La pantalla, hasta el último día, fue lo único que esta mujer tuvo de su padre. El 12 de diciembre de 2021, el Día de la Virgen de Guadalupe, tal como él lo había deseado, Vicente Fernández murió. México se detuvo, de verdad se detuvo. Los noticieros abrieron con su rostro. Las radios pusieron sus canciones todo el día. La gente salió a las calles de Guadalajara a despedirlo. Hubo un homenaje multitudinario en la arena que lleva su nombre. Lo enterraron en su propio rancho, bajo la tierra que tanto cantó. Y Ana Lilia no estuvo ahí. No viajó al funeral. No la habrían dejado entrar de todos modos. Se quedó, una vez más, del otro lado de la puerta. Aquí viene lo cuarto que te prometí, lo que pasó después de la muerte y la señal en la que ella encontró, por fin, el consuelo que la vida le negó. Porque Vicente, antes de morir, dejó planeado hasta el último detalle de su funeral: las canciones, el lugar y las flores. Y cuando Ana Lilia vio las flores que adornaron la tumba de su padre, algo se le rompió por dentro, pero esta vez de una forma distinta. Porque entre todas las flores del mundo que él pudo escoger, entre las bugambilias, las rosas rojas, las rosas blancas, eligió unas en particular, unas flores que se llaman lilies, también conocidas como azucenas. Lilies, Ana Lilia. Ella jura que no fue casualidad. En sus propias palabras, más o menos, dijo: él planeó todo. Hay bugambilias, hay rosas rojas, blancas. ¿Por qué tuvieron que ser lilies? Yo creo que sí, por no haberme abrazado. Y remató con algo que parte el alma. Se fue sin verme, pero con estas flores de lilies. Aunque mis hermanos no me hayan querido, de perdida le pongo yo sus flores encima de mi tumba. Detente en esa imagen, por favor. Una mujer que nunca recibió un abrazo de su padre, mirando las flores de su funeral y decidiendo creer que esas flores eran, por fin, el abrazo que nunca llegó en vida. Es verdad, no lo sabemos. ¿Importa? Para ella era todo. Porque cuando a una hija le niegan todo, hasta una flor se vuelve un mensaje. Hasta un nombre parecido se vuelve una caricia. Eso es lo que hace el amor no correspondido. Busca señales en cualquier rincón, con tal de no morirse de hambre. Pero no todo fue poesía, porque con la muerte del rey llegó también lo más feo de todas las historias de fortuna: la pelea por la herencia. Vicente dejó un imperio, un rancho enorme, una arena con su nombre,
propiedades, regalías, una fortuna que algunas estimaciones ubicaron en muchos millones de dólares, aunque la cifra exacta nunca fue pública. Y Ana Lilia, en un primer momento, en el calor del dolor y la rabia, amenazó con pelear, con demostrar quién era, con exigir lo que, según ella, le correspondía por sangre. Habló de pruebas, habló de tribunales, habló de demostrarle al mundo, de una vez por todas, que no estaba mintiendo. Y conviene detenerse en lo de las pruebas, porque es delicado y hay que decirlo con cuidado. Ana Lilia aseguró, en más de una ocasión, que tenía con qué demostrar su parentesco. Mencionó documentos. Mencionó la supuesta grabación de la que ya te hablé. Mencionó testigos de la relación de su madre con el cantante. Pero, y esto es lo importante, esas pruebas nunca se presentaron de forma pública ni se sometieron a una verificación seria ante una autoridad. Se quedaron en el terreno del anuncio. Tengo pruebas, las voy a mostrar, voy a demostrarlo. Y el tiempo pasó y la verificación contundente, la que habría cerrado el caso de un golpe, nunca llegó. Y aquí tienes que ser tú la que juzgue, porque yo no te voy a mentir diciéndote que sé la verdad. Hay quienes ven en esas pruebas que nunca aparecen la señal de que quizá no existían. Y hay quienes ven a una mujer sin recursos, abrumada, sin abogados, que nunca supo cómo pelear legalmente contra un imperio. Las dos lecturas son posibles, y esa es, justamente, la tragedia de esta historia, que se quedó para siempre en la zona gris, en el quizá sí, quizá no, sin un sí rotundo que le diera a Ana Lilia la paz que buscó toda la vida, y sin un no rotundo que cerrara el asunto y la dejara descansar. Condenada hasta el último día a vivir en la duda, la suya y la de todos los que la oyeron, que para una mujer que solo quería certeza, que solo quería un lugar, es quizá la peor condena de todas. La batalla legal, al final, nunca prosperó de verdad. No hubo un juicio que la reconociera. No hubo una sentencia. No hubo un peso de la herencia que llegara a sus manos. Como tantas cosas en este tipo de historias, el asunto se fue diluyendo en el ruido de unas semanas y después en el olvido. El imperio siguió intacto. La familia siguió su camino y Ana Lilia volvió al lugar de donde nunca había salido del todo: el anonimato, la modestia, el silencio. Y la reacción fue inmediata y fue cruel. Medio país la tachó de oportunista, de buitre, de aprovechada que salía a arañar la fortuna apenas enterrado el cuerpo. Los programas de espectáculos la pusieron en la mira, la interrogaron, la cuestionaron, la trataron como sospechosa en lugar de como una posible hija en duelo. Y ahí, otra vez, el doble rasero de siempre. Porque cuando una mujer sin apellido reclama, le exigen pruebas, le piden pudor, le piden que respete el luto. Pero nadie le exigió nunca al hombre poderoso que aclarara, en vida, de una vez, si esa mujer era o no su hija. Pero aquí pasó algo que, para mí, lo dice todo sobre quién es de verdad esta mujer. Después del primer arranque de rabia, después de las amenazas de demanda, Ana Lilia dio marcha atrás en lo del dinero. Aclaró,
en distintas entrevistas que en realidad no le interesaba la fortuna, que no quería el rancho, ni las regalías, ni un solo peso del imperio, que lo único que siempre quiso, desde niña, era el reconocimiento, que alguien dijera en voz alta: sí, ella es hija de Vicente. El apellido, la mirada, el abrazo, nunca el dinero. Y piensa en lo que eso revela de ella, porque pedir dinero habría sido lo fácil, lo entendible, hasta lo esperable después de una vida de carencias. Pero ella renunció justamente a lo único material que podía sacar de toda esta historia, con tal de no manchar lo que de verdad buscaba. Quería que el reconocimiento fuera limpio, que nadie pudiera decir que lo hacía por interés. Quería ser hija, no heredera. Y al renunciar al dinero, en cierto modo, se quedó sin nada otra vez. Porque el reconocimiento, lo único que ella sí quería, era justo lo que nadie estaba dispuesto a darle. Yui, para mí, se cae el argumento de los que la llamaron interesada. Porque una oportunista pelea por el dinero hasta el final. Una hija herida pelea por algo que no tiene precio, que su padre la nombre. Y eso, el reconocimiento, era justo lo único que ni todo el dinero del rey podía comprarle ya, porque el rey se lo había llevado a la tumba. ¿Y qué fue de cada quien en esta historia? Porque merece cerrarse con nombres, no con neblina. La familia reconocida de Vicente siguió adelante, más grande que nunca. Su hijo Alejandro, el Potrillo, es hoy una de las figuras más grandes de la música en español, llenando estadios en 2 continentes. Sus nietos tomaron el micrófono y siguieron el linaje. El apellido Fernández, el que Ana Lilia nunca pudo llevar, vale hoy más que nunca. Se hicieron 2 series sobre la vida del cantante, ninguna autorizada por la familia. Y en ellas salieron a la luz romances, secretos y sombras que en vidas se habían guardado. Pero en ninguna de esas series, en ninguna biografía oficial, aparece todavía el nombre de Ana Lilia. Sigue, hasta hoy, borrada del relato oficial. Y fíjate qué cosa más cruel, porque dice todo sobre cómo funciona este mundo. Cuando Vicente murió, se desató una verdadera industria alrededor de su vida. 2 series de televisión compitieron por contar su historia, ninguna autorizada por la familia, peleándose en los tribunales y en la pantalla por quedarse con la leyenda del charro. En esas producciones salieron a la luz romances, amantes, hijos, secretos de alcoba que en vida se habían cuidado con recelo. La intimidad del rey se volvió mercancía. Todo se contó, todo se dramatizó, todo se vendió. Todo menos una cosa: la historia de la mujer que asegura ser su primera hija. Porque hasta en el escándalo hay jerarquías. Las amantes famosas, los romances con artistas, los secretos jugosos, eso vende y se cuenta. Pero una mujer pobre, sin glamour, sin apellido, que solo pedía un abrazo, esa no le interesa a nadie. Ni siquiera para el chisme sirvió Ana Lilia. Era demasiado triste y demasiado poco rentable. Mientras tanto, el apellido que ella nunca pudo llevar se volvió más grande que nunca.
Alejandro el Potrillo heredó el trono y llena estadios en 2 continentes. Los nietos siguieron el camino de la música. El imperio que Vicente levantó desde el polvo de buen titán pasó intacto a la familia reconocida, generación tras generación. Y en la cima de todo ese imperio, en lo más alto, está el nombre Fernández. El mismo nombre que, según ella, le negaron a Ana Lilia desde que nació. El nombre que ella pidió toda la vida y que nunca le dieron, ni una letra, ni en vida ni después de la muerte. ¿Y ella? Ella siguió su vida modesta, lejos de los reflectores que solo la buscaron unas semanas para exprimirla y luego soltarla. Una mujer común que durante años se dedicó a cuidar ancianos, a trabajar con sus manos, a vivir sin lujos, tan lejos del imperio de su supuesto padre como se puede estar. Mientras un lado de la sangre heredaba estadios y fortunas, el otro lado, el que ella representa, heredó solo el silencio y una rosa azul que nadie quiso. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre Vicente Fernández y se vuelve sobre algo mucho más grande, sobre un mundo entero de hijas que no fueron reconocidas, porque Ana Lilia no es la única, ni de lejos. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada familia, hay una historia parecida guardada bajo llave. La hija que nació de un hombre que ya tenía otra casa. La que creció escuchando "Tu papá no puede". La que un día se atrevió a tocar la puerta y se la cerraron en la cara. No todas tienen un padre famoso. La mayoría cargó su historia en el anonimato más completo. Pero el dolor es el mismo. El de no haber sido suficiente para que alguien te nombrara. Y aquí quiero hablarte a ti, directamente, porque sé que muchas de las que están escuchando han vivido esto en carne propia. A lo mejor tú fuiste esa hija. A lo mejor creciste preguntando por un padre que nunca llegó. A lo mejor fuiste la madre que crió sola, la que aguantó el qué dirán, la que nunca recibió ni una gracias. A lo mejor conociste a una mujer así, una hermana, una amiga, una vecina, que cargó esa herida en silencio hasta el final de sus días. Si es así, entonces ya sabes por qué esta historia importa tanto. Porque no se trata de un chisme de famosos, se trata de algo que tiene que ver con la dignidad de millones de mujeres a las que la vida les enseñó que valían menos, que su existencia era un problema a esconder, que su lugar era el silencio. Y cada vez que contamos una historia como la de Ana Lilia, sin burla, completa, mirándola de frente, le estamos diciendo a todas esas mujeres que su dolor sí importa, que sus historias sí merecen ser contadas, que no están solas. Porque eso es, al final, lo único que Ana Lilia pidió siempre. No quería el dinero, ni la fama, ni un solo peso de la fortuna del rey. Solo que alguien la mirara de frente y dijera: tú existes, tú importas, tu historia es verdad. Y si su padre no se lo dio en vida, quizá podemos dárselo nosotras ahora, escuchándola. Aunque sea tarde, aunque sea poco, aunque solo sea esto. Porque hay algo que el dinero, la fama y el poder nunca pudieron comprarle al rey,
Y es lo que esta historia nos deja a todas. La memoria. Vicente Fernández tendrá estatuas, una arena con su nombre, calles, homenajes, millones de discos vendidos. Su voz va a sonar mientras exista México. Pero ahora, junto a toda esa gloria, también va a sonar esta otra historia. La de la mujer de la foto vieja, la que pasó la vida tocando una puerta, la que jura que era su hija mayor y que nunca, ni una sola vez, fue nombrada. Y esa es, quizá, la única justicia posible para una mujer como Ana Lilia. Que su historia no se borre, que se cuente, que se recuerde. Que cada vez que alguien hable del rey, alguien, en algún lugar, recuerde también a la hija que él juró no conocer. Porque las mujeres como ella ya cargaron suficiente con el silencio en vida. Lo menos que podemos hacer, las que venimos después, es no dejar que el silencio gane también después de muertas. Contar su historia es, a su manera, abrirle por fin la puerta que nadie le abrió. Una puerta hecha de memoria, de palabras, de mujeres que la escuchan y dicen: te creo o no te creo, pero aquí estás y aquí te quedas. Exististe y no te vamos a olvidar. Y ahí está la pregunta que te quiero dejar, porque no tengo la respuesta y creo que nadie la tiene. ¿Cuántas Ana Lilias hay en el mundo? ¿Cuántas hijas, cuántas mujeres cargan toda la vida con una puerta que nunca se abrió, con un padre que nunca las nombró, con un amor que tuvieron que inventarse en una canción o en una flor porque nunca lo recibieron de verdad? Quiero que respires conmigo antes de cerrar. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó algo hondo. Y a lo mejor no fue por Vicente, a lo mejor fue por ella, por Ana Lilia, por esa necesidad tan humana, tan de mujer, de ser vista por quien debía vernos y no lo hizo. No te cuento esto para que odies a Vicente Fernández. Su voz es un tesoro y nadie te la puede quitar. Te lo cuento para que esta mujer y todas las que se parecen a ella no se queden sin que alguien cuente su historia completa. Porque ellas también existieron, ellas también amaron, ellas también esperaron. Y merecen, aunque sea una vez, que alguien las mire de frente. Déjame regresar a donde empezamos. A esa noche en Las Vegas, a la mujer entre la multitud, con una foto vieja en una mano y una rosa azul en la otra. Una rosa azul, una flor que no existe en la naturaleza, que hay que pintar a mano, porque ningún rosal del mundo la da. Igual que ella, una hija que, según los papeles, según la familia, según la historia oficial, tampoco existía. Pero ahí estaba, igual que la rosa, pintada con sus propias manos, con su propia terquedad, con su propio amor, existiendo a pesar de que el mundo decidiera que no. El rey se fue rodeado de flores que él mismo escogió, y ella se quedó, como siempre, del otro lado mirando de lejos, con su rosa azul en la mano. Esa rosa que le llevó una noche y que él no quiso tomar. Quizá tenía razón ella, y esas lilies de la tumba eran su abrazo final. Quizá no, quizá solo eran flor. Pero hay algo que es verdad, pase lo que pase con la sangre, con el ADN,
con las pruebas que nunca llegaron. Y es que una mujer pasó su vida entera amando a un hombre que nunca la nombró. Y eso, esa clase de amor que se da a fondo perdido, sin recibir nada a cambio, lo conocen demasiadas mujeres en este mundo. Quizá tú eres una de ellas. A toda mi gente que llegó hasta aquí, de corazón, gracias. A mis mujeres de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de todo este continente que creció con la voz de Chente y que hoy conoció la historia de Ana Lilia. Cuéntame abajo en los comentarios. ¿Le crees a ella? ¿Crees que esa rosa azul era de verdad la de una hija? ¿O crees que la verdad es otra? Y si en tu propia familia hubo una historia así, una hija no reconocida, una madre que cayó, cuéntamela. Aquí estamos para escucharla, sin hurla y sin olvido. Y quédate cerca, porque la próxima historia que te voy a contar también empieza con una mujer con un secreto guardado por décadas.